Nos encontramos con un nuevo caso que nos presentará algunas dificultades particulares. Se trata en este caso de una planilla que debemos completar con los datos de las personas que se presentaron a dar un examen de habilidades funcionales básicas. ¿Sí? Tenemos aquí los documentos de las personas que se presentaron y la calificación que obtuvieron. Pero por otra parte, tenemos en esta otra hoja una base de datos con todos los funcionarios que estaban habilitados para dar esta prueba. Entonces, la idea va a ser, con este número de documento, buscarlo en esta base de datos y traer los nombres que nos faltan. Ahora, la primera dificultad que encontramos es que el número de documento no es la primera columna, sino que está ubicado en este caso en la segunda columna. ¿Esto qué implicaría? Que nosotros no podemos marcar nuestra base de datos así porque estaríamos teniendo como primera columna la fecha de inscripción y por lo tanto el buscar B no nos podría traer el dato, nos daría un error porque al buscar esto en aquella tabla no lo iba a encontrar. En consecuencia, nosotros podríamos marcar nuestra tabla partiendo de la segunda columna y eso sí nos podría funcionar, pero dejamos por fuera la fecha de inscripción y la fecha de inscripción es uno de los datos que nos solicita traer. Entonces, para este caso, lo mejor es cambiar las columnas del lugar. Vamos a seleccionar la columna fecha de inscripción. Podría darle un botón derecho, cortar y luego un botón derecho y pegar, o también puedo tomarla de acá del borde este, que es un borde verde un poquito más grueso, la tomamos de ahí, presionamos la tecla Shift, la tecla mayúscula, y arrastramos desde ese borde. Esto nos permite ubicar la columna donde nos guste. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, la dejamos después de el apellido, y entonces ahora sí, nuestra primer columna es la que contiene el campo clave que está aquí. ¿Ven? Y vamos a poder traer el nombre, el apellido, la fecha de inscripción y el departamento. Voy a hacer un cambio más. Como el número de funcionarios no lo necesitamos, voy a traer el departamento para aquí. Así nos queda más fácil de recordar. En la columna 2 el nombre, en la 3 el apellido, en la 4 la fecha de inscripción y en la 5 el departamento. Vamos a seleccionar toda la tabla. Recuerden que con control asterisco, desde el teclado numérico, el asterisco, podemos seleccionar la base de datos completa cuando está bien estructurada. Ahí la tenemos. Y le vamos a dar un nombre, por ejemplo, habilitados. Enter. De esa forma no vamos a tener que venir a esta hoja cuando hagamos los buscar B. Y ahora sí, completemos el nombre de la persona. Igual, buscar B, valor buscado, va a ser el documento de identidad, punto y coma, matriz, habilitados, ahí la tenemos. Número de columna, dijimos que el número de columna va a ser el 2, punto y coma, coincidencia, va a ser una coincidencia exacta, así que ponemos un falso. Esta fórmula la voy a poder copiar hacia abajo sin problemas, ¿no? Porque al copiarla hacia abajo, esto es una referencia relativa, A5 se convierte en A6, A7, A8 y va tomando los distintos documentos, pero el nombre de rango habilitado se mantiene fijo porque es una referencia absoluta, los nombres de rango así lo son. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio usando referencias mixtas que hemos visto en este curso y vamos a colocar allí F4, 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 de modo que nos quede el pesos fijando la columna A y la fila libre 5. La fila libre 5 de forma de poder bajar, como dijimos, y que nos tome las distintas cédulas. Y la columna A fija porque vamos a hacer un pequeño truquito que nos va a facilitar un poco esta tarea, que es esto, copiar hacia la derecha. Cuando copiamos hacia la derecha, obviamente nos va a seguir diciendo el mismo nombre. ¿Por qué? Porque va a seguir buscando la cédula de identidad, como le fijamos acá la columna, mantiene esta búsqueda, no se corre de columna, pero acá nos sigue trayendo la columna 2 que dijimos era el nombre. Pero bueno, ahí podemos cambiarlo por el número 3, ya tenemos el apellido, acá cambiarlo por el número 4, y ahí tenemos la fecha de inscripción, y por el número 5, y allí tenemos el departamento. Lo único extraño que nos aparece es este número, que es la fecha de inscripción, pero está en un formato general. Recuerden que las fechas son números enteros. Lo único que tenemos que hacer es cambiarle el formato a una fecha corta
y tenemos todo perfectamente preparado para hacerle un doble clic y completar los datos. Bueno, lo que nos va a ocurrir al copiar es que vemos que acá nos aparece un error y recordemos que ese error solo significa que este dato buscado no se encuentra en la planilla base de datos. ¿Eso qué va a implicar? En este caso puntual lo que nos está diciendo es que esta persona no se encontraba en la lista de habilitados. El motivo, bueno, habrá que indagarlo, pero el hecho es que no se encuentra ese documento allí. Si solo se trató de un error en los habilitados, habrá que añadir a la persona allí. Si no se trató de un error, habrá que ver, ya pasa a ser un tema administrativo, por qué esta persona dio una prueba cuando no estaba habilitada. Recordemos que para añadir una persona, o sea, para añadir un registro, vamos a tener que insertarlo en la tabla, ¿no? No podemos ponerlo al final porque si no, no lo va a tomar. Entonces, en algún lugar en el medio de la tabla, vamos a insertar una fila y allí sí podemos traer el dato y poner los nombres. Y si ahora volvemos aquí, este dato ya se encuentra completo. Bueno, pasemos al tema del fallo, que es otro caso del cual no hemos hecho todavía ningún ejemplo. Debemos, dada la calificación que obtuvieron en la prueba, traer aquí un fallo. Eso lo vemos acá en la escala. El fallo desde 0 hasta los 59 es no aprobado. A partir de los 60 es aprobado. A partir de los 70, aprobado buena actuación. A los 85, aprobado muy buena actuación. Y a los 97, aprobado actuación destacada. Es decir, que estas calificaciones son los pisos de los fallos. Entonces, una manera de resolver esto sería con una función si anidada. Decirle si es menor que tanto, entonces tal cosa, si es menor que tanto, tal otra, y así sucesivamente. Pero eso es un poco largo y engorroso. En este caso incluso son 5 categorías, pero podrían ser aún más y se volvería más engorroso. Entonces vamos a buscar una solución más práctica que funcione siempre y que nos permita actualizar fácilmente. Y eso va a ser con un buscar B. Decimos igual buscar B. Vamos a buscar esta calificación, la calificación de Carolina Santos, punto y coma. La matriz de búsqueda, que no le dimos un nombre, podríamos haberlo hecho, está aquí en escala, o sea que venimos a escala y marcamos estos datos, nuestra tabla, y la fijamos, ¿sí? Con el F4 porque no le habíamos dado un nombre. Ahora, lo que va a ocurrir es que ese número 90 que estamos buscando no está aquí, o sea, no lo va a encontrar. Pero veamos cómo solucionarlo. Seguimos. El siguiente argumento que tenemos aquí, después de la matriz, es el indicador de columnas. Quiero conocer la columna 2. Y el último es el tipo de coincidencia. Hasta ahora siempre hemos usado coincidencia exacta, pero este es un caso típico de coincidencia aproximada. Si no encuentro el valor 90, quiero que me devuelva un aproximado. Y aquí tenemos que entender cómo funciona el aproximado en el buscar B o en el buscar H, porque esto se puede utilizar tanto en el buscar B como en el buscar H, que aún no lo hemos trabajado, pero lo trabajaremos a continuación. El valor aproximado es siempre el valor anterior. Por ejemplo, si yo pongo un 90, que es este caso, lo va a buscar aquí. Al no encontrarlo, no nos va a dar el 97, aunque sea más cercano, nos va a dar el 85. ¿Sí? Si ponemos, por ejemplo, el valor 2, lo va a buscar aquí, y al no encontrarlo, nos va a dar el valor anterior, o sea, el 0, y por lo tanto este valor. Por eso hoy decíamos que era importante que esto estuviese desde el piso, ¿no? El valor y desde qué valor corresponde este dato, desde qué valor corresponde este dato. Y la tabla debe estar ordenada en forma ascendente. De esa manera, nosotros podemos usar un buscar B aproximado y resolver este tipo de situaciones muy fácilmente. Le damos Enter y ahí ya tenemos los fallos y solo nos falta copiarlos y está todo resuelto. De este modo, hemos terminado un nuevo ejercicio.